Bienvenidos a su podcast, hablemos de política. Luego de un descanso, creo que por merecidas fiestas de la provincia de Camaná, nuestra querida provincia, estamos de vuelta, ¿no? Y como siempre, con nuestros horarios estelares, tanto los miércoles como los domingos, volveremos a nuestro canal de YouTube a comunicarnos entre amigos, ¿no? Para que hablemos algo de política, creo que es necesario. Cambiando el giro de la noticia, hay una película en cartelera, ¿no? Ya se dio el estreno nacional. Hay más de 600.000 personajes que han ido a ver dicha película. Creo que va a ser la película más importante del año 2025, peruana. Y además creo que de los últimos años, muy interesante lo que ha concitado la película Chavín de Huántar, la atención de mucha población y sobre todo con la publicidad, con algunos medios que tienen otra óptica. Y dentro de estos medios está pues la República, ¿no? La República que es la que decía, sí hay túnel, recuerdan, ¿no? Que casi pone en riesgo el éxito de la operación del Comando Chavín de Huántar y poder librar de ese encierro a más de 70 rehenes, ¿no? De la Embajada de Japón. De ahí lo dramático de este suceso, porque tenía corte no solo nacional, sino además internacional, con un país cuya embajada había sido tomada por el terrorista del MRTA, Néstor Serpa Cartolini. Pero bien, ¿qué dice la República al respecto? Para más o menos tener una idea de qué piensan los MOME, ¿no? Porque creo que es importante enunciar a las personas detrás de la República. Chicho Mome está detrás de la República, ha sido parte, por lo menos a nivel familiar, de miembros del Club de la Construcción, como los Miro Quesada, y es parte de la historia del Perú. La República y el comercio son parte de la historia del Perú, pero en los últimos tiempos, lamentablemente, la administración Mome ha convertido a la República en un panfleto, con todo respeto, correcto, a todos sus lectores, pero es una opinión muy particular, ¿no? Tratando de distorsionar una verdad con un sesgo político rojimio, ¿no? De carácter comunistoide, porque ellos viven muy bien del capitalismo, ¿no? Del capitalismo del más fuerte, inclusive al tipo yanqui, pero le proponen al Perú y a los peruanos un socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Qué tal estos tipos? ¿No? Me hacen acordar a Chabelita, a Puca Bellido, ¿no? Al propio terrorista Bermejo, que está preso por afiliación terrorista, claro que sí, del Sendero Luminoso. Y en fin, estos personajes cuando llegan al poder se olvidan de los pobres y de la pobreza y de todo lo demás. Lo vuelven simplemente un discurso barato de plaza pública y después están gozando de las mieles del capitalismo, como nuestra congresista por Arequipa, Agüero, ¿no? Que habla de Cuba, que nos manda a los peruanos a que sigamos el sistema político-económico del castrochavismo, pero ella todo su dinero, su capital privado, lo reinvierte en Estados Unidos, el país más capitalista del planeta. Esa es la congresista Agüero, de esas izquierdas anacrónicas que pide el socialismo del siglo XXI a raudales para todos los peruanos, pero ella va a salir volando a la primera que vea comprometido su capital a los Estados Unidos, ¿no? Porque ella puede entrar y salir. Puede entrar y salir, tiene visa. Imagínate, ¿no? ¿Por qué no tiene visa para Cuba o para Venezuela? Sería más lógico, ¿no? Que haga eco con su discurso. Bien, ¿qué dice la República? Una película Delivery, Chavín de Huántar, El rescate del siglo. Cuando a una película se la valora o critica por su respiro ideológico, vienen los problemas. Eso es lo que sucede con este trabajo en el que no se plantean preguntas, pese a contar con un ritmo narrativo aceptable. ¿Qué preguntas podrían plantearse, Chicho Momen? No sé. Que en plena película, cual documental, vamos a paralizar las acciones de un tema dramático, porque es un drama lo que se ve desde la óptica del cineasta, ¿no? Recogiendo la historia de Chavín de Huántar y el mejor rescate de la historia y de alguna forma darle un contexto para que la población, sobre todo los jovencitos que ni nacían en aquellas épocas, tengan un mejor panorama de lo que era el terrorismo de aquellas épocas, no solo el de Sendero Luminoso, sino también del MRTA. Pero esa es la óptica de la República, pues. No hay peruano que no tenga una imagen propia de lo que pasó el 22 de abril de 1997. Sí, claro que sí, República. Mi hijo nació en 1999. ¿Sí? Hoy en día tiene edad suficiente para darse cuenta del bien y del mal. Y por eso hay que contarle la historia correctamente. No del lado de terrucos, del lado de la sociedad.
de los del bien, de los que luchamos en contra del terror, de los que vimos morir a mucha gente, no solo militares y policías, también a civiles. Parece que tú no recuerdas eso, Mome, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. No hay peruano que no tenga una imagen propia de lo que pasó el 22 de abril de 1997. Ese día, un comando militar compuesto por 140 oficiales altamente entrenados ingresó a la embajada de Japón para rescatar a los 72 rehenes. Miren la hincapié que hace la República, ¿eh? Oficiales altamente entrenados. ¿Y qué querías? 72 rehenes civiles, el embajador de Japón. ¿Qué querías? ¿Que entren qué? Mocosos que recién levantaban los fusiles en el servicio militar. Tenía que ser un grupo de élite, pues. Es increíble, Mome, de verdad. 140 oficiales altamente entrenados ingresó a la embajada de Japón para rescatar a los 72 rehenes que tenía en su poder el MRTA desde el 17 de diciembre del 1996. De diciembre del 96 hasta el 22 de abril del 97. Imagínate el terror, no solo de los que estaban cautivos ahí secuestrados, sino de los familiares, que todos los días prendían la televisión y todos los peruanos prendíamos la televisión a ver si había algún muerto. Pero en fin, ¿qué más? Dice, murieron un rehén, 2 militares y los 14 integrantes del MRTA. La operación se llamó Chavín de Huántar, la cual fue calificada en el mundo entero de exitosa y espectacular. Líderes del planeta dijeron que fue una de las acciones más exitosas y espectaculares que se hayan hecho a nivel de gobierno. Y eso le atañe directamente al gobierno de Alberto Fujimori en 1997. Desde ese momento se empezó a especular que algún día, ya sea desde Perú o no, necesariamente desde Perú, se llevaría al cine. Esta historia tenía todos los componentes para romperla. Correcto. ¿Qué más? 28 años después, en 2025, se estrena la película Chavín de Huántar, El rescate del siglo de Diego de León, que es el cineasta, ¿no? Además, hay más narrativa sobre un hecho que se dio también en Tel Aviv con el rescate de unos rehenes en Uganda, que fue al cine por primera vez en 1976. Inclusive creo que hemos visto una película que tiene que ver con cine americano, ¿no? Con Fuerza Delta también, con Chuck Norris, que hace mención a este evento, ¿no? Donde también en el drama le dan un giro interesante y donde Estados Unidos, con su Fuerza Delta, participan de este rescate con la fuerza de élite israelí, porque la mayoría de este avión secuestrado eran israelitas. Pero esa es otra historia, ¿no? ¿Qué pasa con Chavín de Huántar? Que es lo que realmente nos interesa de la óptica de la República, ¿no? El rescate del siglo. La película de Diego de León cuenta con las actuaciones de Rodrigo Sánchez Patiño y Andrés Silva, por citar a los actores más conocidos por el público, y conduce la narración de la historia bajo el modo de la previa al rescate y la relación de los protagonistas con sus familias. El contexto de época, según el director, nos revela la lucha entre buenos y malos. Mira la óptica de la República, ¿no? El contexto de la época nos revela la lucha de buenos y malos. ¿Ya? Versión de la República, ¿eh? Te hago mención para que nos pongamos en contexto. Y ese es el problema de Chavín de Huántar, se refiere a la película. Los buenos y los malos están muy diferenciados. A ellos sumemos. Ay, se me fue el. Es que se mueve esto con la publicidad. Estoy en internet, lamentablemente. Ya está. La película de Diego de León, listo. A ellos sumemos una representación lejana de la verosimilitud de los terroristas del MRTA, ¿correcto? Y acá comienza la narrativa de la República. Es una película de delivery, dice. Pones esto, esto no. En la vida real, la mayoría de los secuestradores eran jóvenes cuya experiencia en enfrentamientos era nula en comparación con los comandos peruanos. Pobrecitos, ¿no? Mome, pobres criaturas, estos terrucos del MRTA. Increíble, ¿no? Al extremo que puede llegar la República, pero ahí está, lo estoy leyendo textualmente. En esa vida real siempre generó duda la muerte del magistrado Carlos Yusti, quien en esos meses era muy crítico con Fujimori. En esa misma vida real, no solo la República dio cuenta de la existencia del túnel, se jacta. Chicho Mome en su redacción se jacta de que dieron a conocer la existencia del túnel. El túnel sí existe, se jacta en esta redacción
que es de este año, 2025, en atención a la película Chavín de Huántar, 28 años después. Increíble, ¿eh? La falta de respeto y compromiso con la historia de Mome. Tipo surrealista al mango, está desesperado. Yo no sé, el tipo no estará loco ya. De repente, quizás, y esté poco cuerdo, ¿ah? Puede ser, puede ser. Se ven tantas cosas en política. En esa misma vida real, no solo la República dio cuenta de la existencia del túnel, además vimos a madres que lloraban a sus hijos que fueron captados desde pequeños, ¿sí? Que fueron captados desde pequeños. Dios mío, es que el internet está terrible con la República, parece que me está saboteando. Además, vimos a madres que lloraban a sus hijos que fueron captados de pequeños por los láteres del terrorista Néstor Serpa Cartolini. Hay ahí un drama humano que no se aprovechó. Drama humano. ¿Existieron Fujimori y Montesinos? La pregunta que plantea esta narración. A Chavín de Huántar le faltan pliegues. Es una película de entretenimiento, pero sin sustancia. Y también le faltan grandes preguntas, como por qué es que existió en un país como Perú el MRTA. Estos narradores de cuentos quieren darle la vuelta ahora. Ahora la culpa es del Perú que existieran terrucos. Increíble. Ahora vamos a levantarle monumentos a Serpa Cartolini, al propio Polay Campos, al mismo Abimael Guzmán. Increíble, República. Tú no eres rojo, tú eres imbécil. Por Dios santo. Continúo. No hubo un trabajo de investigación como para señalar que el proyecto se basa en hechos reales. En este último aspecto, la promoción de la película miente, porque son hechos acomodados de acuerdo con una ideología. El Estado peruano tenía la ideología luchando contra otra ideología, la del terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Increíble, está totalmente loco de atar este tipo, ¿eh? Loco de atar, pero es la verdad. En este último aspecto, la promoción de la película miente porque son hechos acomodados de acuerdo con una ideología, en este caso con la agenda de la derecha, que es la agenda de la derecha, increíble, que en lugar de abrir la memoria por medio de la discusión, se dedica a intentar borrarla con proyectos que no se defienden con calidad. Se me fue el internet. Gracias, República, creo que ya me escucharon. Increíble, el internet lo máximo, se nos ha ido hace un rato también. De verdad, tú no puedes hablar algunos temas que al toque te cortan. Creo que el comunismo está manejando la agenda global mundial. Cuando hablamos en contra de los comunistas, de los terrucos, ¡pam!, se te comienzan ahí las señales. Increíble, pero cierto, ¿ah? Ya es demasiada coincidencia para ser casualidad. Pero en fin, eso es lo que hace, ¿no?, en términos generales, la República con respecto a Chavín de Huántar, una película que lo que quiere es poner en contexto para la memoria, no República, para los jóvenes, los que no nacían en 1996-97, para ellos, que han salido a las calles como Generación Z a pedir huevadas. Para ellos es Chavín de Huántar, para que sepan a quién están siguiendo y qué banderas están enarbolando. Las banderas del odio más sanguinario de las épocas de 80 y 90, de Sendero Luminoso y el MRTA. Qué vergüenza das, Mome, tú y tu República, una porquería, un panfleto asqueroso. Eso es lo que son, y hay que decírselo con toda seguridad, cara a cara, porque se lo merecen, en verdad. El Perú tiene que despertar y los jóvenes deben aprender de la historia. Aprendan de la historia, señores, que la libertad que viven hoy en día pende de un hilo, porque un gobierno comunista de corte castrochavista nos lleva al precipicio y ahí van a llorar su suerte, como los muchos que salieron huyendo de Venezuela por falta de comida. Ellos mismos aplaudían al chavismo de Hugo Chávez y que en las manos de Maduro tocó fondo y tuvieron que salir huyendo por falta de comida. Así que estamos advertidos.